nombre es Natalia Andrea Gajipo García. Estudio Ingeniería en Sistemas para el trabajo de cultura y política. Sobre el video expongo los puntos de vista y conocimientos de las personas que viven conmigo sobre los temas de cultura, política y cultura política. Sobre las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por concepto de cultura? ¿Qué entiende por concepto de política? ¿Qué entiende por concepto de cultura política? ¿Y cómo cree que se debe reflejar la cultura política en sus entornos? La primera persona que voy a entrevistar es a mi abuelita. ¿Qué entiendes por concepto de cultura? Para eso. ¿Qué es lo que entiendes por concepto político? Cultura, perdón. Por cultura Sí, señor. hace referencia a las enseñanzas del espíritu humano y a las facultades intelectuales que tiene el hombre para desarrollarlas. ¿Qué entiendes por concepto de política? Es un proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una sociedad, de un país, de un estado. ¿Qué entiendes por cultura política? Para mí, concepto, cultura política sería la enseñanza desde los primeros años en las cuestiones de que todas las decisiones que tomemos nosotros como personas votantes, cuando tenemos la mayoría de edad, para elegir a las personas que nos van a gobernar o van a tomar las decisiones por nosotros, incluyendo las leyes que hacen, que no siempre nosotros estamos de acuerdo con ellas. Entonces yo creería que la cultura política se debe y se debería implementar desde el principio, porque es algo que se va adquiriendo con los años. La cultura, lo mismo que cualquier otra clase de cultura, cultura musical o cultura sobre cualquier tema, se debe ir desarrollando hasta lograr la plenitud de la misma. ¿Cómo crees que se ve reflejado la cultura política en tu entorno? Muy mal. Yo desde pequeña, o sea, su abuelita, siempre nos enseñó que la única manera de uno protestar o de uno solicitar o exigir los derechos era con el voto. No, independientemente de que el partido político que fuera, nosotros somos, o sea, no pertenecemos a ningún grupo político, ni liberales, ni godos, como decía ella, ni conservadores, ni cualquier otro tipo, sino que lo que siempre uno está interesado es en la persona que tal vez pueda llegar a reformar y a garantizar los derechos de los ciudadanos en este país. Pero resulta que aquí no, porque aquí no existe la conciencia ni la cultura política, porque aquí todo está sujeto a que el voto lo regalamos por un mercado, el voto lo regalamos por un tamal, el voto lo regalamos por cualquier otra cosa, pero jamás tenemos plena conciencia de las personas que escogemos, porque eso también se llama corrupción, y aquí la corrupción ha llegado a niveles insospechados. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Instruir a las nuevas generaciones sobre el hecho de que cuando lleguen a votar, tienen que votar es con conciencia, y eso no se debe dejar ni tergiversar ni dejarse comprar. Eso creo yo. Muchas gracias. Una persona a la que voy a entrevistar es a mi tía. Cultura. Este es un término asociado con el progreso y la civilización, el cual abarca aspectos como la manera de vestir, las costumbres y la gastronomía, entre otros, y todo aquello que puede identificar a un individuo o a una comunidad en un medio. ¿Qué se entiende por política?
La política es una forma ideológica que centra el poder en un grupo de personas que lideran y velan por las garantías e ideologías de una población. ¿Qué se entiende por cultura política? La cultura política está asociada como el conjunto de conocimientos y creencias, opiniones y actitudes que permiten a los individuos hacer valoraciones frente a un sistema político. ¿Y cómo cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Esta se ve reflejada en la manera como identificamos, en la manera como seleccionamos a nuestros líderes, ya que desde mucho tiempo atrás venimos con los mismos partidos políticos. Por tal motivo me atrevería a decir que la cultura política no está en este momento siendo evaluada, siendo conocida por las personas en mi país, ya que no ha habido un cambio y cada vez estamos peor. La siguiente persona a la que voy a entrevistar es mi tía. ¿Qué se entiende por el concepto de cultura? Cultura es la apropiación de conocimientos que tiene una persona y que está relacionada con su entorno. Generalmente se tiene entendido que la cultura es toda esa apropiación de conocimientos y de memorización, más que la aplicación de un criterio sobre un tema. Se puede hablar de cultura, por ejemplo, colombiana, todo aquello relacionado con las tradiciones, costumbres de la región y aquellos aspectos que nos caracterizan como colombianos. Listo. ¿Qué se entiende por el concepto de política? Política es la relación de los grupos que manejan el poder. Son aquellos grupos que los grupos políticos son aquellos que se va de que a los que el pueblo de una u otra manera le reconoce o le otorga las facultades para que manejen las decisiones que los afectan directamente. Muchas gracias. ¿Qué se entiende por el concepto de cultura política? El concepto de cultura política es la forma como la cual las personas se relacionan con los grupos de poder, ya sea los grupos de interés, los grupos de presión o tal como tal los grupos que manejan el Estado, que hacen parte del Estado, específicamente el gobierno y legislativo. Entonces solo la forma como se relacionan las críticas que se realizan, los conocimientos que se tienen sobre los temas de aquellos grupos políticos. La cultura política varía de acuerdo pues a cada país, no todas las culturas políticas pues pueden ser iguales, porque pues no es lo mismo una cultura de una política monárquica o de una tendencia ahora llamada socialista progresista, que una por ejemplo basada en la religión, tal como son las culturas del Corán, o una cultura monárquica. ¿Y cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? Digamos que la cultura política se refleja más en las temporadas de elecciones. En Colombia pues que se dan en las elecciones que se dan presidenciales, legislativo y a nivel local en las alcaldías, consejos y gobernación. Digamos que pues tenemos la cultura política en el mismo país cambia, muy distinta la forma como una persona se relaciona con los grupos por ejemplo en las zonas de la costa, en las zonas del llano
o aquí en la zona andina, por así decirlo. Hay una cultura, por ejemplo en Colombia se puede hablar mucho de la cultura del abstencionismo. La gente dice yo no voto porque pues no estoy de acuerdo, yo para qué voto, que viene pues desde muchas veces de no tener eh, unos fundamentos sobre qué es política o cómo se puede ejercer, porque técnicamente la política está entendida como yo voy y voto cada 4 años y nada más. Entonces, no hay digamos que las culturas, o sea, personas que se aplican permanentemente una cultura política permanente, por ejemplo, son a través de las organizaciones, los grupos de presión. Lo podemos ver, por ejemplo, ahorita con las organizaciones o los grupos, las organizaciones no gubernamentales que apoyan, por ejemplo, en este momento para hablar de las personas, los grupos que apoyan a las víctimas, los que apoyan a los grupos, a las personas en materia de restitución de tierras, o las personas que pertenecen a comunidades LGTBI, por ejemplo, que a través de su situación buscan ejercer presión sobre los grupos políticos para buscar un cambio en la toma de decisiones. Muchas gracias. La siguiente persona a la que voy a entrevistar es a mi tío. ¿Qué se entiende por el concepto de cultura? Bueno, el concepto de cultura viene intrínseco en cada parte de nosotros. Es un conjunto de creencias, principios, aptitudes que nos enseñan nuestros padres desde el mismo nacimiento hasta que crecemos, vamos al colegio y a la universidad y en el trabajo. Muchas gracias. ¿Qué se entiende por el concepto de política? Bueno, el concepto de política pues prácticamente también está en todos nosotros. Nosotros somos animales políticos y consiste pues precisamente en el proceso de tomar una decisión que se aplique a todos los miembros, ya sea a los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad o de nuestro gobierno, para pues tomar una mejor decisión sobre temas y aspectos que conciernen a toda la sociedad y para que sean beneficiados todos nosotros. Gracias. ¿Qué se entiende por cultura política? Bueno, en realidad la cultura política es la percepción que tenemos todos nosotros los ciudadanos y también las personas menores de edad. Pero prácticamente las personas mayores de edad, los ciudadanos, los que votan, tienen un concepto o una base de concepto sobre lo que es el Congreso, lo que es el presidente, lo que son las diversas instituciones, y no es muy positivo sobre ellos. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones que ha tenido el gobierno, las instituciones frente a la pobreza, frente a la corrupción, han hecho que el ciudadano en común no tenga una percepción correcta, una percepción buena sobre la política en Colombia, y por eso mismo se hace a un lado y le deja de interesar lo que es el voto, lo que le deja de interesar a los jóvenes lo que es la política, y más bien se centran en cada una de las personas en su trabajo y dejan a un lado lo que puede ser algo muy importante para nosotros mismos y para nuestros hijos. ¿Y cómo ves tú reflejada la cultura política en tu entorno? Bueno, prácticamente en mi entorno es negativamente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tenemos la confianza, ni tenemos, no tenemos un buen conocimiento de lo que hacen nuestros políticos, lo que hace nuestro gobierno, lo que hace nuestro Congreso, y viendo todas las noticias, viendo todos los escándalos, pues prácticamente nosotros, las personas, los colombianos que votamos y tratamos de elegir el mejor representante para nosotros, siempre nos ha decepcionado. Así que el concepto que tenemos sobre política es muy malo. También, como se ven en regiones,
prácticamente los votos se van y se regalan por cualquier tipo de ofrenda que les dé los partidos políticos. Así, por eso mismo, nosotros no crecemos, nuestra sociedad sigue en la pobreza y no tenemos ni nos afianzamos en lo que debe ser, que es sacar el país en adelante, salir de la pobreza y darle a nuestros hijos el mejor futuro en el camino de la política en Colombia. Muchas gracias. La siguiente persona que voy a entrevistar es el novio de mi tía. ¿Qué entiendes por cultura? En cultura entiendo como los conocimientos adquiridos que, que desarrollan como a una persona en cuanto a diferentes tipos de conocimientos, que pueden llegar a ser como conocimientos de vida, conocimientos de estudio específicos, conocimientos de relaciones sociales, culturales, arte, digamos todo lo que como alimenta la mente de las personas y puede llegar a ser transmitido sin ser necesariamente un estudio formal. Muchas gracias. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Lo entiendo, a ver, como debería ser, lo entiendo como debería ser, que es como tener un representante a nivel de acciones sociales y económicas, en donde toma las decisiones, tratar de tomar las mejores decisiones en bien de todo un pueblo, una nación, una sociedad. Y que en teoría tiene el conocimiento por encima de la sociedad para tomar esas decisiones. Ahora, lo que entiendo en realidad de política es otra cosa. ¿Qué entiendes por cultura política? ¿O cómo ves tú la cultura política? La cultura política es como conocer creo que tiene que ver como la cultura por lo que yo entiendo y no por lo que realmente es. Como el saber, básicamente por experiencias, no solo personales, sino sociales, sobre el accionar de los políticos, o sea, de las personas estas que deberían tener el conocimiento para tomar estas decisiones, pero que normalmente, o sea, normalmente termina siendo discutido por lo que sería la sociedad, ya que la cultura política es entenderla, saber de qué es lo que se está haciendo y cuáles podrían haber sido las mejores decisiones, las mejores formas de tomar esas decisiones políticas, y no estar exentos de esas decisiones para decidir si uno puede estar de acuerdo o no, si los vota o no, o sea, si decide que sean sus líderes en algún aspecto, o decidir si no deben seguir tener ese mismo poder que le da la política. Gracias. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en tu entorno? A mí no me gusta la política, entonces casi no tengo... O sea, además de tener como... como
ser extranjero, digamos, en Colombia, la política local me es muy poco conocida, entonces como que no puedo decir que tengo cultura política de cosas. Obviamente que hay cosas políticas que tengo que conocer y saber, como la legalidad de mis papeles para poder trabajar en Colombia siendo extranjero, las inscripciones e impuestos que debo pagar para ser legal y cumplir con ciertas normas en la sociedad, pero en términos generales no estoy inmerso en nada de política. Muchas gracias. Entendí por cultura de los conceptos del texto que estaba citado en el entorno de conocimiento, es que por medio de la cultura nos identificamos como ciudadanos, por medio de tradiciones, mitos, leyendas que nos hagan reconocernos o identificarnos como colombianos. Eso para mí es cultura. Como política, según el segundo texto citado, lo que entendí del texto es que la política es una ciencia. Es una ciencia que nos hace unirnos los unos a los otros, así como también nos hace considerar leyes, reglas y poder que le damos a una persona determinada de cualquier parte del mundo. Es algo que nos hace no ser tan animales. Y lo que entendí por cultura política es un término que une dos conceptos que nos hace crear reglas, leyes, maneras de vivir, y se unen esas dos y tenemos una nos exige ser sociedad, la otra nos hace sociedad. Y así finalizo mi trabajo de cultura política. Espero les guste. Muchas gracias por la atención prestada a este video.